Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este video podcast en español con información, noticias y análisis sobre tus Pittsburgh Steelers, el que llamamos esta semana en Steelers, un podcast de NFL Chile. Les doy la bienvenida como siempre, mi nombre es Francisco Rojas y los saludo desde acá desde Chile con un nuevo episodio de nuestro podcast de Steelers. En este episodio vamos a conversar algunas noticias, vamos a revisar también lo que fue un poco las declaraciones a la prensa, ¿no es cierto?, del presidente de los Steelers, de Art Rooney II. Y también vamos a revisar lo que son, ¿no es cierto?, las entrevistas de los candidatos a coordinador ofensivo, finalmente con la selección, ¿no es cierto?, el comentario de la noticia de la confirmación de la contratación de Arthur Smith como coordinador ofensivo de los Pittsburgh Steelers. Y finalmente vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue esta temporada 2023 con los partidos y con los hitos más importantes, haciendo una especie de repaso de lo que fue esta temporada. Así que vamos de lleno a comenzar con noticias. Antes de, antes de comenzar con las noticias, quiero responder un poco una pregunta que nos dejó en los comentarios de YouTube nuestro buen amigo Luis Aedo Rojas, fanático de los Steelers que nos ve desde Chile. Siempre aporta mucho con muy buenos comentarios y buenas preguntas. Y en este caso quise un poco dedicar unos minutos a responder o a comentar una pregunta que él dejó en que en el fondo cuestionaba cuánto contribuyó a la mejora en la ofensiva de Steelers la salida de Matt Canada, del coordinador ofensivo. Eh, bueno, como yo comenté en su momento, ¿no es cierto? La salida de Matt Canada a mitad de temporada no permitió hacer muchos cambios en el sistema ofensivo propiamente tal. Básicamente, el playbook, las jugadas y el sistema ofensivo de Steelers iba a continuar siendo el mismo y siguió siendo el mismo aún después de la salida de Matt Canada. Obviamente que cambió y mejoró mucho la llamada de jugadas, la selección de jugadas. eh, y claro, el quarterback influyó mucho en la mejoría, la verdad es que no sabemos. Recordemos que para el mismo Kenny Pickett, ¿no es cierto?, tuvimos, o lo pudimos ver solamente 5 cuartos sin Matt Canada o con el nuevo, ¿no es cierto?, coordinador ofensivo y play caller. eh, Durante solamente 5 cuartos, jugó el partido contra Cincinnati, el partido completo que la ofensiva de Steelers se vio bastante bien, con muy buenos resultados, y después al partido siguiente, ¿no es cierto?, el primer cuarto contra el equipo de Arizona, obviamente no se vio tan bien, estaba el equipo con dificultades y luego Kenny Pickett se lesiona, y no lo volvimos a ver el resto de la temporada. Entonces, un poco lo que yo le comentaba a Luis ahí, que a mí me parece, eh, en el fondo, lo más decepcionante de esta salida de Matt Canada es que finalmente lo único que para mí hubiese sido un aporte hubiese sido, digamos, útil para el futuro de Steelers, era evaluar a Kenny Pickett con otro coordinador ofensivo, evaluar bien el juego de Kenny Pickett sin poder, de cierta forma, echarle la culpa más que nada de todos los problemas que mostraba en su juego. Y lamentablemente eso no fue posible. Y esa es la gran pregunta que tiene la franquicia de Steelers, la gran incógnita. Es en el fondo si Kenny Pickett tiene potencial para ser un buen quarterback, para llevar a los Steelers a lo que ellos necesitan, y en el fondo dejarnos bien plantados con el juego de quarterback. Entonces, esa pregunta no se pudo responder, y en ese sentido es donde yo digo que la salida de Matt Canada no cumplió su objetivo, que hubiese sido por lo menos resolver esa incógnita un poco con los partidos que quedaban en la temporada. Lamentablemente la lesión de Kenny Pickett no lo permitió, y después ya el juego de Mason Rudolph y en el fondo el momentum y la oportunidad que estaba alcanzando el equipo sin Kenny Pickett, finalmente llevó la decisión de que no volviera a jugar. Eh, Al menos si uno quiere verlo de cierta forma, se podría decir que estos partidos de final de temporada con el coordinador ofensivo interino, ¿no es cierto?, con Max Sullivan, Álvarez, y con o sea, como play caller, y con el OC, ¿no es cierto?, formal en el papel con Eddie Faulkner, por lo menos permitieron a Mike Tomlin y al
a los altos directivos, ¿no es cierto?, de Steelers, convencerse de que la respuesta era no seguir con ninguno de ellos como coordinador ofensivo la próxima temporada y, efectivamente traer a un candidato externo, en el fondo contratar un nuevo coordinador. Así que por lo menos eso sí se pudo aclarar en el fondo. Ahora no está claro si este nuevo coordinador va a traer un staff completo de nuevos coaches, o alguno de estos coaches, ya sea Mike Sullivan por su trabajo con Kenny Pickett como coach de quarterbacks, ¿no es cierto? O Eddie Faulkner, que lo estaba haciendo bastante bien entrenando a los running backs, si alguno de ellos se va a mantener o no. Para saber eso, básicamente vamos a tener que esperar, obviamente, una vez que ya está anunciado, ¿no es cierto?, la nominación de Arthur Smith. Recién ahora se va a empezar a saber qué va a pasar con los otros coaches ofensivos. La noticia, obviamente, lo más importante de la liga este fin de semana fueron las finales de conferencia, ¿no es cierto? Y ya tenemos definidos rivales para el Super Bowl 58 en Las Vegas. Em, en la final, ¿no es cierto?, de conferencia de la AFC, el equipo de Baltimore, que era el favorito, ¿no es cierto?, y jugando de local, primer sembrado, cae en forma un poco sorpresiva, podríamos decir, frente a los Kansas City Chiefs. El equipo de Kansas City jugó bastante bien, no cometió errores a la ofensiva y su defensa fue bastante dominante y limitó mucho a la ofensiva de Baltimore. Contribuyó también Baltimore con algunos errores, ¿no es cierto? Un fumble en el end zone de Zay Flowers que se transformó en un touchback, dejando sin puntos a Baltimore. Y después ya jugando un poquito, entre comillas, desesperado, Lamar Jackson lanza una intercepción en la zona de anotación, también dejando sin puntos y finalmente sin opciones al equipo de Baltimore. Una derrota bien decepcionante, imagino, para los Ravens. Kansas City que vuelve a ganar de visita y vuelve a conseguir, ¿no es cierto?, un segundo viaje consecutivo al Super Bowl, después de haberlo ganado el año pasado. Eh, por el otro lado, ¿no es cierto?, el equipo de San Francisco tuvo bastantes problemas contra Detroit, que la verdad es que los Lions se desinflaron en el partido, iban ganando al entretiempo, ¿no es cierto?, de forma bastante holgada. Y bueno, varios errores, ¿no es cierto? Un pase bien desafortunado ahí que atrapa a Ayuk en un rebote. Logra, logra atrapar un pase como de 50 y tantas yardas, bastante improbable. Y después los errores también de Dan Campbell, del head coach, ¿no es cierto? Al jugársela demasiadas veces en cuarta oportunidad, no tomar los puntos cuando tenía opción de goles de campo. Finalmente permiten la remontada de los 49ers y deja a estos Lions fuera de esta oportunidad de ir al Super Bowl por primera vez en su historia. Así que tenemos ya definidos los rivales, como dije, ¿no es cierto? Kansas City que busca su segundo Super Bowl, repetir, ¿no es cierto?, la hazaña del año anterior. Y estos 49ers que tienen una nueva oportunidad de ir al Super Bowl y de conseguir el sexto trofeo Lombardi para su franquicia, que ya tiene cinco títulos de Super Bowl. Así que el 11 de febrero, domingo, obviamente todos los fanáticos de la NFL vamos a estar atentos a lo que pasa en Las Vegas. Pero bueno, lamentablemente, ¿no es cierto?, todos los equipos que estamos eliminados y los que no somos esas dos franquicias que se van a disputar el trofeo Lombardi en el Super Bowl, ya estamos preocupados de estos otros partidos, de estos otros bowls que son parte del proceso del draft y de la selección de los prospectos de college. Estamos preocupados, ¿no es cierto?, de lo que va a ser el Shrine Bowl. Este es un partido que se juega el jueves 1 de febrero, se juega en la ciudad de Frisco, en Texas. Y bueno, es un partido de estrellas de college. Son jugadores de los mejores jugadores, ¿no es cierto?, de college, donde van además, obviamente, ¿no es cierto?, muchos scouts y muchos coaches de equipos de la NFL a evaluar a los prospectos. Y además tiene un aspecto que es de beneficencia, ¿ya? Para un programa de salud infantil, que es un poco por eso está basado en eso, ¿no es cierto?, el logo del Shrine Bowl, que es ese jugador de fútbol americano que lleva una niña de la mano. Y bueno, el otro partido más importante de este tipo de partidos de estrella es el que se llama el Senior Bowl, ¿ya? Que se juega el sábado 3 de febrero en Mobile, Alabama.
y es también un partido de All-Star de jugadores de college. Eh, Ellos, ¿no es cierto?, en su misma página ¿no es cierto?, enorgullecen de mencionar que, por ejemplo, el draft pasado, 100 picks jugaron en este Senior Bowl, ¿ya? Y un 40% del draft jugó en el Senior Bowl. Tuvieron 40 picks en los primeros 2 días del draft. Y por ejemplo, si uno se centra en el caso de los Steelers, uno de los jugadores que destacó mucho en este Senior Bowl, pero el año pasado fue el tackle defensivo Keanu Benton, ¿ya? Que después obviamente fue drafteado, fue seleccionado por el equipo de Steelers. Em, Asiste Mike Tomlin a este Senior Bowl, eh, ve las prácticas en primera persona y conversa, interactúa con algunos jugadores. Hay prácticas los días martes, miércoles y jueves. Y también, ¿no es cierto?, salen quise mostrar ahí la ficha a mano derecha, salen estos resúmenes de los jugadores, ¿no es cierto?, con su altura, con su peso, con sus mediciones más importantes. Así que el, bueno, el proceso y esta selección de prospectos, y todo el hype también de los candidatos al draft ya está, ¿no es cierto?, está en tierra derecha. En otras noticias y otro de los temas que les quería mencionar, ¿no es cierto?, fueron estas declaraciones o esta reunión que tiene el presidente de los Steelers, el señor Art Rooney II, con algunos miembros de los periodistas de Pittsburgh, ¿ya? Y donde toca, bueno, algunos de los puntos más importantes de cara a la próxima temporada, ¿no es cierto? Hace un balance de lo que fue el último año de Steelers y un poco cuáles van a ser las líneas generales del equipo para el próximo año. En cuanto a los puntos más importantes de esta reunión o las declaraciones que tuvo Art Rooney, ¿no es cierto? Primero su respaldo a Mike Tomlin, destacó sus cualidades de liderazgo, y lo mencionó explícitamente como, a su parecer, ¿no es cierto?, un coach que puede llevar a los Steelers al Super Bowl, que si no pensara eso, ¿no es cierto?, no lo tendría en esa posición. Así que eh, reafirma su fe, ¿no es cierto?, y su apoyo, en el fondo, que cree en Mike Tomlin y en lo que representa como proyecto para los Steelers. Y anunció que en el fondo viene esta extensión de contrato que ya se había, ¿no es cierto?, filtrado en la prensa o se había anunciado, que en el fondo hay que negociarle y ver los detalles, pero por lo menos plantea él la voluntad de hacer esta extensión del contrato de Mike Tomlin, que recordamos, ¿no es cierto?, solamente le queda un año. Otro de los temas importantes que mencionó fue en relación al coordinador ofensivo, ¿no es cierto? Volvió a repetir un poco las líneas generales de los atributos que había mencionado Mike Tomlin en su última reunión con la prensa, pero también fue bastante claro en señalar que la decisión final de este nombramiento, de esta selección, era de Mike Tomlin como head coach, ¿no? Eh, pero en el fondo destacó que su idea era que fuera un coordinador ofensivo que pudiera utilizar los atributos que tiene actualmente el equipo de Steelers, y que en el fondo pudiera trabajar sobre obviamente la plantilla, los jugadores y la identidad que el equipo ya tiene o ya ha ido desarrollando, ¿no es cierto? Y en ese sentido, trabajar el quarterback, obviamente, desarrollar a Kenny Pickett principalmente, y que en el fondo su filosofía se base en el juego terrestre, ¿no? Específicamente en relación a la posición de quarterback, el señor Rooney dijo explícitamente que en el fondo necesitaba mejorar la calidad de juego de la posición de mariscal, eh, y eso obviamente es un llamado de atención, ¿no es cierto? Está sacando a colación desafiando abiertamente, ¿no es cierto?, a Kenny Pickett. eh, pero también volvió a reafirmar que cree en Kenny Pickett como un quarterback titular, como un quarterback que puede ser franquicia. Vuelve a destacar atributos que ya hemos mencionado de él anteriormente y que Mike Tomlin también se ha referido positivamente a Pickett en ese sentido, como un jugador que es trabajador, que es bastante aplicado, que es disciplinado. Pero también dijo el señor Rooney que tiene que dar el siguiente paso, tiene que crecer un poco, mencionó varias áreas en las que tiene que mejorar, y volvió, ¿no es cierto?, a destacar sus intangibles y su liderazgo, pero también, ¿no es cierto?, fue bastante
lapidario en el sentido de áreas concretas del juego que tiene que mejorar, ¿no es cierto? En cómo leer las defensas, en seleccionar mejor las oportunidades. Y en ese sentido, es también importante el desafío que le pone a Kenny Pickett y en el fondo la expectativa que plantea sobre el quarterback, ¿no es cierto?, para la franquicia en general. Y el otro tema que anunció o que obviamente es destacable es que mencionó la necesidad o la intención de intentar traer de vuelta a Mason Rudolph. Reconoció obviamente el trabajo que había hecho Mason Rudolph en las últimas semanas de temporada regular, este esfuerzo por llevar al equipo a playoffs, y obviamente destacó bastante abiertamente el alza, ¿no es cierto?, en el juego, el alza en el nivel de juego y del rendimiento del equipo cuando asume la titularidad Mason Rudolph. Y por lo mismo, si bien hizo énfasis varias veces en que el jugador es agente libre y que no está bajo contrato para el próximo año con los Steelers, sí obviamente manifiesta su intención de intentar, ¿no es cierto?, refirmarlo, recontratarlo y traerlo de vuelta para la próxima temporada. Y finalmente, el último punto que me parece interesante destacar es que habló de una sensación de urgencia y la necesidad de ganar en playoff, ¿ya? De que en el fondo el equipo lo había estado haciendo bien, con un número aceptable de victorias en temporada regular, pero que este tema de quedar eliminados en playoff y de no poder ganar en postemporada tenía que terminar. Y que se sentía esta sensación, ¿no es cierto?, podría decirse, ¿no es cierto?, como de hastío o de aburrimiento de esta situación, tanto en él como dueño, en los fanáticos, como también en jugadores claves del equipo como TJ Watt o Cam Hayward, que estaban de alguna manera, ¿no es cierto?, necesitados de estos triunfos y obviamente trabajando y esforzándose por conseguir esos buenos resultados. Así que ahí también impone un desafío y una meta importante y bastante concreta para la próxima temporada. En otras noticias, una cosa un poco irregular o no muy común en este momento de la temporada, pero una incorporación de un jugador, ahí en la fotografía de la izquierda. em, Salió la noticia, ¿no es cierto?, durante la semana que el jugador de Baltimore Ravens, el linebacker Jeremiah Moon, fue reclamado por los Steelers de los waivers, ¿ya? Este jugador fue cortado por los Ravens del roster de 53 para hacer espacio al tight end Mark Andrews, que jugó en la final de conferencia, y con eso lo dejaron libre. Este movimiento por la situación en que este equipo de los Ravens todavía estaba en competencia para el Super Bowl y los Steelers ya estaban eliminados, este movimiento no se hace efectivo o oficial sino hasta después del Super Bowl. Eh, Así que hasta ese momento, hasta esa fecha, recién el lunes después del Super Bowl, esto se hace efectivo, y supuestamente el equipo de Steelers tendría que cortar un jugador en el roster para poder hacer lugar para este linebacker, ¿ya? Este jugador fue undrafted free agent del 2022 al equipo de Baltimore, y juega principalmente como outside linebacker, ¿ya? Así que podría ser una opción ahí, básicamente como un jugador de profundidad, sobre todo pensando en la potencial partida de Mark Robinson, el otro outside linebacker en Steelers, que sería agente libre para el próximo año. La otra noticia importante que está ahí en la foto de la derecha es la extensión de contrato del coordinador defensivo Terry Austin, ¿ya? Se extiende su contrato por 2 años más, lo que lo tendría en el equipo y liderando la defensiva hasta la temporada 2025. Eh, Recordar un poco, Terry Austin es coordinador defensivo en los Steelers desde el 2021. Y la verdad es que a mí personalmente, si bien algunos han criticado mucho y pedían la salida también de Terry Austin esta temporada, a mí no me parecía muy, muy factible o muy del estilo de los Steelers cambiar a dos coordinadores en el mismo offseason, ya hacer como un cambio total de coordinadores, tanto ofensivo como defensivo. Y si ya obviamente el coordinador ofensivo tenía que llegar un coach nuevo, a mí me parecía lo más lógico que Terry Austin se tenía que mantener, ¿ya?
Y la verdad es que si bien ahí como salen, ¿no es cierto?, las cifras, ha tenido buenas cifras la defensiva, número uno en turnovers desde que está en el equipo y número 5 en puntos permitidos. Eh, si bien la defensiva no es dominante, tiene buenas estadísticas, y sobre todo el año pasado, a pesar de todas las lesiones y todo, ¿no es cierto?, las ausencias que conocemos, que la defensiva de Steelers fue bien golpeada. A pesar de eso, para el año 2023, la temporada, ¿no es cierto?, esta defensa logró ser la sexta en puntos por partido, permitiendo solamente 19,1 puntos, la sexta en zona roja, con un 47,2% de conversiones, y la octava en robos de balón, en takeaways, con 27, ¿ya? Así que aspectos bastante destacables de la defensiva. Personalmente, ¿no es cierto? Si bien, como dijimos, esta no era una defensiva que se veía como dominante, al menos lo que consolaba un poco era que en general en los partidos lograba hacer ajustes en la defensiva y mejorar, sobre todo de cara a la segunda mitad. Y por lo menos hacer esos ajustes es algo bueno. Muchas veces los equipos no logran ajustar cuando las cosas no están funcionando bien, o no logran frenar lo que las ofensivas rivales están sacando provecho. Pero también uno se cuestiona, ¿no es cierto?, si tal vez sería mejor tener un buen game plan y desde el principio, ¿no es cierto?, en vez de hacer esos cambios a mitad del partido, anticiparse y hacerlo bien desde el principio, y no tener que ajustar en el fondo. Así que queda pendiente esa tarea. Tal vez sea algo que el próximo año obviamente pueda mejorar, ¿no es cierto?, tanto el coordinador como otros coaches, y obviamente con un roster más sano. Esta defensiva sabemos que tiene una buena base en jugadores potentes y fuertes que puedan, que puedan tal vez mejorar de cara a la próxima temporada. Bueno, el otro tema, obviamente, que es muy, muy comentado, ¿no es cierto? Y la noticia que se supo hoy, el día martes, ya se hizo oficial, ¿no es cierto?, la contratación del nuevo coordinador ofensivo para los Steelers. Pero hasta este momento, ¿no es cierto?, comentar un poco que eh, en forma oficial, Pittsburgh había entrevistado a 3 candidatos, ¿ya? Se había mencionado o había sido, ¿no es cierto?, reportado que Steelers había solicitado una entrevista a Zach Robinson, el coordinador ofensivo, perdón, el quarterback coach de los Rams, pero tal vez esto nunca se materializó porque se supo también durante la semana pasada que Zach Robinson se iba como coordinador ofensivo al equipo de los Atlanta Falcons, en el fondo siguiendo a Raheem Morris, que iba como head coach, también salido del staff de coacheo de los Rams, y que iba a tomar esa posición de head coach en Atlanta. Así que los jugadores que sí alcanzaron a entrevistarse con los Steelers fueron, la foto de la izquierda, Thomas Brown, coordinador ofensivo de los Carolina Panthers el año pasado, 2023, y que en los años 2020 a 2022 había estado con el equipo de los Rams, y ahí el nexo, ¿no es cierto?, con Sean McVay. Eh, esta entrevista, la verdad es que era un poco extraña, tal vez, por obviamente sabemos los Panthers, uno de los peores equipos de la NFL, con muchos problemas, tanto la ofensiva como la defensiva, así que era un poco raro pensar en esta selección. Pero también es cierto que este coordinador tuvo un año bastante irregular con los Panthers. No lo dejaron tomar todo el tiempo la selección de jugadas, sino que se lo quitó por algún momento el head coach, después la salida del head coach de Panthers, así que una situación ahí bastante extraña. Otro candidato, la foto del medio, ¿no es cierto?, que también se entrevistó con el equipo de Steelers, es Jerrod Johnson, que era, ¿no es cierto?, bueno, sigue siendo actualmente el quarterback coach de los Houston Texans. Eh, Bastante, ¿no es cierto?, hype ofensivo con el equipo de Texans y lo que logra hacer esta temporada, ¿no es cierto? Y especialmente tal vez el desarrollo de CJ Stroud como rookie pudo parecer atractivo a los Steelers, y a ver cómo este coach podía trabajar con Kenny Pickett. Además, Jarrod Johnson fue quarterback de los Pittsburgh Steelers durante algún tiempo, y estuvo con el equipo de 49ers de San Francisco el 2017, y ahí la conexión con Kyle Shanahan, ¿ya? Que es otro también de estos árboles, ¿no es cierto?, de coaches, sobre todo ofensivos, que están muy de moda y que obviamente uno quiere incorporar o traer sus ideas a lo mejor a una ofensiva más explosiva o más dinámica, ¿ya?
Pero bueno, finalmente el tercer candidato que se entrevistó, que es quien se ha anunciado como nuevo coordinador ofensivo de los Steelers, está, ¿no es cierto?, ahí en la foto de la derecha y es el coach Arthur Smith, ¿ya? Que en los últimos años, del 2021 al 2023, estuvo como head coach de los Atlanta Falcons, eh, pero fue despedido en esta última temporada 2023, al final de la temporada. Fue despedido por los malos resultados en las últimas temporadas con el equipo de Atlanta. A esa posición de head coach llegó después de ser coordinador ofensivo de los Tennessee Titans, donde estuvo en los años 2019 y 2020. Y una de las cosas que por lo menos a mí investigando un poco la carrera, ¿no es cierto?, de Arthur Smith, me parece interesante que en el equipo de Titans estuvo desde el año 2011, ¿ya? Y estuvo en distintas posiciones, obviamente menores, subiendo y escalando progresivamente de posiciones hasta que logró llegar a tener esta oportunidad como coordinador ofensivo el 2019, y en la que en realidad en el equipo de Titans fue bastante exitoso. Vamos a analizar eso con más detalle. Una de las cosas personales curiosas de Arthur Smith es que es hijo del fundador de FedEx, ¿ya? Esta empresa de transporte, obviamente de una familia muy, muy multimillonaria, em, y que en el fondo, por lo menos necesidades económicas, no pareciera tener por esa parte. Pero finalmente, bueno, se anuncia esta contratación, que para algunos ha sido un poquito decepcionante. Obviamente, tal vez tenían una expectativa, sobre todo con el anuncio de Mike Tomlin de que esta iba a ser una contratación externa, de que tal vez se trajera un nombre más joven, más innovador, pero en realidad está una contratación muy estilo Pittsburgh Steelers, bastante poco sexy. No es como decía un joven, ¿no es cierto?, innovador, ni un talento, ¿no es cierto?, que vaya a tomar por sorpresa a la NFL, pero si uno recuerda y lo analiza con la mente un poco más fría, cumple claramente con lo planteado, ¿no es cierto?, en los requisitos para tomar la posición, según lo comentó Mike Tomlin y también el mismo señor Rooney, ¿ya? Es un coach que tiene experiencia en la NFL, que fue coordinador ofensivo, tiene experiencia como play caller, y que también tuvo un cierto rol, ¿no es cierto?, en el desarrollo o en potenciar un quarterback como fue Ryan Tannehill en Tennessee, ¿ya? Quizás las dudas o los cuestionamientos más recientes tienen que ver con sus malos resultados en Atlanta. Básicamente en Atlanta hubo muchos problemas a la ofensiva, tuvieron problemas también con el quarterback, y en ese equipo, si bien Arthur Smith era el head coach, también él llamaba las jugadas ofensivas, así que hay muchos cuestionamientos de por qué esa ofensiva no funcionó, muchas dudas de por qué no sacaba provecho de un running back estrella y tan destacado, ¿no es cierto?, como Villan Robinson, o de un tight end como Kyle Pitts, por qué no pudo, ¿no es cierto?, sacar fruto o hacer rendir a estos jugadores que fueron altas selecciones del draft. Y bueno, además de estos problemas, o estas dudas a la ofensiva, la verdad es que tuvo bastantes problemas como head coach en general, ¿ya? Malas decisiones, que obviamente llevaron a su salida. em, pero si uno lo mira desde el lado bueno o tal vez con más esperanza, ¿no es cierto? Más expectativa de tener la mejor versión de Arthur Smith, es lo que hizo en Tennessee como coordinador ofensivo, ¿ya? Y hay varios ejemplos en el fondo de muy buenos coordinadores que lo han hecho mal como head coach, pero que de vuelta a su trabajo de coordinadores vuelven a brillar. Y eso no es raro porque en el fondo las habilidades o las características más importantes que tiene que tener un head coach no siempre es lo mismo que ser coordinador, ¿ya? En Tennessee básicamente resucitó la carrera de Ryan Tannehill, que venía muy, muy a la baja de Miami, y en ese sentido se espera que tal vez pudiera hacer lo mismo con Kenny Pickett, ¿ya? Un jugador que ya está entrando en su tercer año y que no ha logrado los resultados que se esperaban para un jugador de selección de primera ronda en el draft. Em, Esto lo hizo basado fundamentalmente en un juego terrestre fuerte, que también es todos los aspectos que Pittsburgh busca, ¿no es cierto?, destacar o fortalecer en su equipo. Y si bien no tienes un running back de la talla de Derrick Henry, sí tienes, ¿no es cierto?, a Najee Harris, y podría ser interesante lo que Arthur Smith puede plantear y hacer con Najee corriendo. Eh, Mi impresión o mi preocupación personalmente en este punto es que si bien esa ofensiva de Tennessee era bastante efectiva, y tuvo
y tuvo buenos números, era una ofensiva que tenía como un bajo techo, ¿ya? Y que en el fondo eh, le era difícil competir con los quarterbacks que son superestrellas actualmente en la NFL, ¿no? Eh, Sin embargo, pareciera ser que coincide o es un poco concordante, consecuente con lo que tiene específicamente Pittsburgh ahora para competir. No tenemos un quarterback estrella ni dominante y sí tenemos un equipo que trata de correr, que trata de que esa sea su identidad, que tiene dos muy buenos running backs y que tal vez pudiera apoyarse un poco más en eso. Eh, Mi preocupación personal es que hay una cierta fama de los Steelers de no gastar mucho en este tipo de coaches, en este tipo de contratos. Y a mí lo que me preocupa es que haya también tal vez un interés de parte del mismo Arthur Smith en venir a Pittsburgh a aprender un poco sobre Mike Tomlin, un coach, head coach muy respetado, y que en el fondo, más que venir a jugársela por brillar como coordinador ofensivo o hacer rendir a esta ofensiva de los Steelers, lo que quiere es básicamente preparar un nuevo intento de ser head coach, aprendiendo un poco de un head coach más experimentado. Em, para ser head coach de nuevo. Y otra de las cosas que me preocupan es que, bueno, es una selección bastante impopular. Hay bastantes detractores, ¿no es cierto? O ha habido reacciones en redes sociales o de influencers, ¿no es cierto? Opiniones de tanto de fanáticos como de insiders ¿no es cierto? De gente que reportea o que sigue a los Steelers, que tiene sus podcasts. em, Reacciones bastante negativas. Y yo creo que una de las cosas que menos necesita este equipo es nuevamente vivir el fenómeno del Fight Matt Canada y que ante problemas o que no se estén dando resultados, que inmediatamente empiecen los gritos y los cantos, ¿no es cierto? Y los letreros. Yo creo que toda esa dinámica, toda esa situación fue muy negativa para el equipo el año pasado y no sería bueno que viviéramos otro fenómeno similar con Arthur Smith. Eh, este es un primer análisis, obviamente vamos a tener tiempo de revisar más en detalle números y cosas más esquemáticas y más concretas, pero esto es un poco una primera impresión y un primer comentario de lo que puede ser Arthur Smith. Yo creo que en el fondo, si uno lo piensa fríamente, es un candidato que cumple con los requisitos, eh, pudiera dar buen resultado. Hay varios aspectos que son favorables, pero obviamente también tiene sus riesgos. em, y en ese sentido, habrá que darle oportunidad y habrá que ir analizando paso a paso las decisiones. Obviamente una de las cosas importantes, como ya dijimos, va a ser cómo va a conformar su staff, quiénes van a ser tanto el coach de quarterbacks. Y una de las cosas bien importantes, me parece, en este caso, pudiera ser agregar algún coordinador de juego de pase que sea un poco más joven, más innovador y que traiga también estas ideas de juego más dinámico. Por ahí habría una oportunidad de agregar ese elemento y complementarlo con esta identidad más de correr y de poder que plantearía el esquema un poco que supuestamente debiese traer Arthur Smith. Finalmente, lo último que les quería mostrar en este episodio, y antes de que pase más tiempo en el fondo, quería hacer como un repaso básicamente de lo que fue la temporada regular, nuestra temporada, ¿no es cierto?, 2023 con los Steelers. em, para recordar un poco también partido a partido lo que fue pasando, ¿ya? Eh, Recordemos, ¿no es cierto?, esa semana uno partimos con toda la ilusión y recibimos ese golpe fuerte, ¿no es cierto?, de la visita de los 49ers con esa derrota bastante contundente y un golpe un poco también de realidad de lo que fue este equipo que actualmente lo vemos, está en el Super Bowl, pero que se impuso, ¿no es cierto?, con contundencia ante nuestros Steelers. Y además en esa semana uno comenzaron de inmediato las lesiones que no fueron mermando durante toda la temporada. En esa semana uno perdimos a Diontae Johnson, al wide receiver, con una lesión de hamstring que lo tuvo varias semanas fuera. Y también quedó fuera, ¿no es cierto?, nuestro capitán defensivo Cam Hayward con esta lesión de la ingle, ¿ya? En la semana 2, ese partido, ¿no es cierto?, de lunes por la noche contra los Browns, una victoria bastante sufrida, bien basada, ¿no es cierto?, en el juego defensivo, si se recuerdan, pero que mantuvo al equipo ahí con un récord de 500.
Y después en la semana 3, ¿no es cierto? La victoria contra los Raiders, que este equipo que a principio de temporada venía bastante capa caída, pero que después del cambio de head coach, la verdad que agarró un poco de ímpetu, eh, e hicieron cosas un poquito más interesantes. Eh, en la semana 4 nos tocó esa derrota contra los Texans, que en el momento parecía bastante inesperada, ¿no es cierto? Pero que finalmente, como se siguieron dando las cosas y el trabajo que hizo este equipo de Texans, que en el fondo venía con un head coach novato, con un mariscal novato y un equipo bastante joven, eh, demostró a lo largo de la temporada que efectivamente estaban trabajando bien y haciendo las cosas en forma interesante. Y finalmente lograron meterse incluso a postemporada y ganar su división. Así que bastante, ¿no es cierto?, merecido lo que hizo en los Texans, y ese partido de la semana 4 ya demostró o empezó a demostrar con esa derrota contundente que le propinaron los Steelers que iban a hacer las cosas bien en serio. En esa semana 4 también contra Houston siguieron golpeando las lesiones. Perdimos a Pat Frymouth, al tight end, con esta lesión de hamstring que lo tuvo bastantes semanas fuera. Y fue además la primera semana en que se lesiona Kenny Pickett la rodilla, ¿ya? A pesar de eso, igualmente juega, pero fueron las primeras lesiones que sufre Kenny Pickett también en la temporada y que no le permitieron terminar el partido. La semana 5 el partido de local contra los Ravens, la primera victoria del año contra los Ravens, que además fue un partido con Lamar Jackson jugando, con todo, obviamente, los titulares. Se recuerdan ese partido igual varios errores de los Ravens en los wide receivers, soltando pases, eh, pero una buena victoria, y en ese momento la temporada parecía estar bien perfilada, sobre todo de cara a lo que después vino la semana libre. La semana 7 la visita, ¿no es cierto?, a Los Ángeles al equipo de los Rams, que también fue otra de las sorpresas un poco esta temporada, se esperaba un rendimiento bastante menor y que en base a a un buen coacheo principalmente, eh, mantuvieron un equipo bastante competitivo y con una buena victoria de los Steelers como visitante. Después de la semana 8, ¿no es cierto?, de local, recibiendo los Jaguars, a este equipo que en ese momento venía bastante fuerte, era uno de los candidatos, pero que hacia el final de temporada se fue desinflando. Esa derrota, ¿no es cierto?, contra los Jaguars de local, yo comenté que fue bastante decepcionante, un partido que no se dieron las cosas para Pittsburgh y que además en ese partido, ¿no es cierto?, se vuelve a lesionar Kenny Pickett en una segunda oportunidad. Luego en la semana 9 ese partido de jueves por la noche contra los Titans, estos Titans que no tuvieron una muy buena temporada, cayeron ante los Steelers, y en ese partido también unas lesiones más dolorosas, o yo creo que más marcaron el quiebre en esta temporada, sobre todo el lado defensivo. Recuerden, en esa semana 9 se perdió al inside linebacker Cole Holcomb con esa lesión de rodilla que lo dejó fuera toda la temporada. En la semana 10 recibimos a los Packers, una victoria de 23-19, un equipo de los Packers que con Jordan Love venía recién tomando vuelo, despegando, pero que después de esa semana, la verdad es que fueron bastante competitivos y también lograron meterse a postemporada, incluso ganar, ¿no es cierto? Recuerden la primera ronda ante Dallas. Lo que sí, en esa semana 10 contra Green Bay, volvemos a ser golpeados por lesiones. Se pierde al segundo inside linebacker, con Alexander, con esta lesión del tendón de Aquiles. Y también queda fuera el safety Keanu Neal con lesión de costilla. Luego en la semana 11 el segundo partido contra Cleveland en Cleveland. Pittsburgh cae derrotado. Era un partido bastante cerrado y que quedó la impresión de que Pittsburgh pudo hacer más y pudo imponerse, pero con problemas ofensivos que no permitieron ganar ese partido y que finalmente llevaron a la salida de Matt Canada. Luego en la semana 12 tocó el viaje a Cincinnati ante un equipo de los Bengals que venía con problemas en la posición de quarterback, con lesiones. Y ahí donde se vio, ¿no es cierto?, este partido de Kenny Pickett con una muy buena producción ofensiva, eh, rompiendo por primera vez ¿no es cierto?, maldición
de los partidos con menos de 400 yardas. eh, y una victoria eh, que prometía o que de cara a lo que venía nos dejaba bastante bien perfilados a la carrera por meterse a playoffs. Pero lamentablemente, ¿no es cierto?, en la semana 13 vienen estos 3 partidos consecutivos muy, muy negativos. La primera derrota de local contra Arizona, muy inesperada. La verdad, un equipo de Arizona que mostró muy poco y que terminó igual de mal, a pesar de que en ese partido contra los Steelers se vieron muy fuertes. La verdad es que después Arizona no hizo nada. En esa semana 13 una nueva lesión de Kenny Pickett, esta vez es del tobillo. Y también siguen golpeando las lesiones en la posición de inside linebacker, perdiendo a Landon Roberts. Eh, Luego viene la segunda derrota consecutiva, ¿no es cierto? En la semana 14 contra el equipo de los Patriots, un equipo que tampoco hizo mucho el resto de la temporada, más que aguarle la fiesta a los Steelers. Y después en la semana 16 ese viaje a Indianápolis, un poco obligados a ganar, en que también el equipo se vio muy mal. Un equipo de los Colts que de igual manera por lo menos pelearon el cupo a playoff hasta el final, y quedaron fuera solamente en la última semana. En esa semana 15 en Indianápolis se vuelve a lesionar Minka Fitzpatrick, esta vez la lesión de rodilla, que lo mantiene fuera hasta las últimas semanas. Eh, en la semana 16 ante Cincinnati, ¿no es cierto? La segunda victoria, esta vez en Pittsburgh, para mantener un poco vivas las esperanzas, y había que ganar todos los partidos hasta el final para mantenerse con opción. En ese partido contra Cincinnati se vuelve a lesionar el Landon Roberts, nuevamente una lesión de pectoral esta vez. Y bueno, el partido de la semana 17, el viaje a Seattle, ya en estos partidos que jugó Mason Rudolph y que sacó adelante, ¿no es cierto?, con un juego colectivo bastante eficiente y basado en el juego terrestre, logran la victoria en Seattle. El equipo de Seattle que finalmente quedaría a la semana siguiente eliminado de la carrera a postemporada. Y en la semana 18, esta visita a Baltimore, ¿no es cierto?, con algunos jugadores descansando ya de Ravens de cara a lo que iba a ser los playoffs y con el primer lugar en la AFC asegurado. Los Steelers logran también la victoria en ese partido lluvioso, ¿no es cierto?, en Baltimore, pero donde lamentablemente una vez más las lesiones y la mala suerte golpean al equipo de Steelers con esa lesión de rodilla de TJ Watt que lo dejaría fuera del partido de playoffs. Así que eso fue un poco el resumen de la temporada que tuvimos. Quiero mostrarles ahora algunas jugadas más destacadas del año para ir cerrando el episodio. Obviamente van a aparecer jugadas del juego terrestre y sobre todo lo que hizo Najee Harris y Jalen Warren hacia los últimos partidos de la temporada. Obviamente que de cara a lo que viene el próximo año, la idea es construir sobre este mismo aspecto y sobre esta amenaza doble, ¿no es cierto?, de lo que son estos dos running backs. El esfuerzo siempre de Najee Harris, siempre comentamos, ¿no es cierto? Y, y qué es lo que posiblemente haga que el equipo decida tomar su opción de quinto año, ¿no? También en equipos especiales, los bloqueos de despeje, ¿no es cierto?, de Miles Kilbrew, que lo tienen como jugador All Pro y también seleccionado al Pro Bowl. Jugadas que cambiaron el rumbo de partidos, por ejemplo, en el partido contra Baltimore. Y este bloqueo en el partido contra Indianapolis, que en ese momento deja a Pittsburgh en muy buena posición. Y después, lamentablemente, el equipo no puede continuar en ese buen camino.
Y obviamente las jugadas de pase con George Pickens, muchas atrapadas bien espectaculares. Vamos a ver hartos yards after the catch. Este es el touchdown de Deontay Johnson en el último partido contra Baltimore. Del lado defensivo, obviamente, esta jugada, la intercepción, el pick six de Alex Highsmith en la primera jugada del primer partido contra los Browns. Y con Deshaun Watson totalmente descolocado por el pick six. Este es una muy buena carrera de Jalen Warren en este partido contra los Browns, que si bien los Steelers perdieron, esta corrida le dio vida al partido. Aquí el touchdown de TJ Watt, touchdown defensivo, el strip sack de Alex Highsmith, ahí lo pueden ver, y después recupera ahí scoop and score de TJ Watt, una dupla de outside linebackers que es de esperar que el próximo año sigan brillando. Este largo touchdown de George Pickens. Tanto pase de Kenny Pickett y el de Mason Rudolph contra Cincinnati, que también se escapa George Pickens. Y este touchdown contra Baltimore, que también de Kenny Pickett le da el triunfo a Pittsburgh en ese primer partido contra los Ravens en Acrisure Stadium. Con eso vamos cerrando el episodio. Como siempre les doy las gracias por haber visto este video. Los invito a darle me gusta, a compartirlo con sus amigos y fanáticos de la NFL. Vamos a estar siguiendo todo lo que es el off-season, todas las noticias y teniendo, como siempre, nuestros temas y revisiones para ustedes en los siguientes videos, en las siguientes semanas. Los invito igual, como siempre les digo, a dejar preguntas si tienen comentarios, temas que podamos ir agregando a los episodios. Siempre se reciben bien y se contestan las preguntas y son un aporte obviamente de lo que les interesa analizar sobre los Steelers. Así que ya me estoy despidiendo y les digo como siempre, here we go Steelers. Hasta la próxima. Muchas gracias.